Un feliz sábado a todos ustedes, mis queridos hermanos. Para hoy, 11 de septiembre del 2021, a 20 años de la destrucción de las Torres Gemelas, vamos a transmitir la escuela sabática de este tercer trimestre. El estudio de hoy es Anhelo de Más. Como ustedes están pudiendo apreciar allí, justamente el anhelo de nuestra patria celestial, de la tierra nueva, del paraíso de Dios que ha prometido a sus fieles, a su iglesia, a su pueblo. 6.000 años de historia casi de pecado. Si ya se cumplen de aquí a 10 años, Cristo viene para llevarnos justamente a la patria celestial. Vamos a comenzar con una oración. Querido Padre eterno, que tu Santo Espíritu pueda ser ungido en los labios de este servidor y de todas las demás personas que desean participar en esta escuela sabática. Que tu bendición recaiga sobre tu pueblo y todos los que verdaderamente te aman. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, adelante. Los autores del Nuevo Testamento presentan las historias registradas en el Antiguo Testamento como símbolos de las realidades espirituales. De verdad que muchas historias tienen esa connotación, ¿no? A través de simbolismo, como dice Pablo, ¿no? Que las cosas que escribieron los profetas, los salmistas, fueron escritas o sucedieron como ejemplo para aquellos que habían de alcanzar los fines de los siglos, es decir, nuestra generación, previo a la segunda venida de Cristo. Entonces, parece que Dios tanto ama a su pueblo, que especialmente lo ha escrito muchas veces para esta última generación. Es interesante, porque todo alude a la última generación que ha de vivir esta tierra. Es interesante. Vamos a ver en este estudio. Así Pablo presenta, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo como símbolo del bautismo del creyente. Juan el Bautista presenta los sacrificios de animales realizados en el templo como símbolo de la redención efectuada por Jesús. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo"? Y en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo, podemos ver el sábado de la creación, especialmente el capítulo 4, que vamos a verlo dentro de poco, y la conquista de Canaán como símbolos del descanso que Dios otorga a su pueblo. Vamos a ver ya poco a poco específicamente. Aquí vamos a ver los titulares, símbolos del bautismo. Vamos a encontrar en la carta primera a los Corintios. Vamos a ver también el símbolo de la redención o salvación en Juan 1:36. Vamos a ver también el símbolo del descanso, entrar en el reposo de Dios. Y hay varias cosas ahí, justamente en el capítulo 4 de Hebreos, donde habla acerca del reposo del pueblo de Dios. Todas esas cosas vamos a ir desmenuzando. Por ejemplo, el símbolo del bautismo. Vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 2, que dijo: "Y todos en Moisés fueron bautizados en el nube y en el mar", ¿no? ¿Vieron ustedes cuando ahí justamente la imagen que si se juntaran las aguas donde justamente el pueblo de Israel está cruzando el mar, quedan sepultados? Pero justamente Dios protegió a su pueblo que cruzaba el Mar Rojo. No era necesario que las aguas se juntasen para que queden bautizados, porque ya hubieran muerto. Pero justamente como salieron sanos y salvos por en medio del mar, eso simboliza la protección de Dios. Entonces todo aquel que se bautiza es salvo en Dios, salvo en Jesús. Entonces simbólicamente ese cruce es el bautismo de los israelitas que habían dejado la vida antigua de Egipto para entrar en el reposo de Dios. ¿Se acuerdan Éxodo 16 que el Señor había mandado a través de Moisés al pueblo que guardasen el sábado? Que justamente iba a dar durante 6 días el maná, de domingo a jueves, o sea, desde el primer día hasta el
quinto día iba a dar de manera normal. Pero el sexto día, el día de preparación, iba a dar el doble, porque el sábado no iba a descender maná del cielo. Entonces, desde ahí les hizo recordar, porque cuando eran esclavos en Egipto, no guardaban el sábado, solamente unos pocos, porque los capataces que los castigaban a latigazos, les obligaba a que trabajen el sábado, que hagan ladrillos, que cosan ladrillos, que busquen paja y que hagan... Entonces, muchos se olvidaron del sábado. Por eso que cuando salieron de la tierra de Egipto, en el desierto ya, justamente antes que el Señor proclame en el monte de Sinaí, en el monte Oreb, y entregase, escritos con su propio dedo, las tablas de los 10 mandamientos, los recordó que el sábado debían de guardarlo. Entonces, el día sábado no comienza desde que se proclamó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, cuando temblaron los montes, cuando Dios proclamó y escribió con su propio dedo en las 2 tablas de piedra. El sábado es mucho antes, y eso justamente se está demostrando que guardasen el sábado antes que se proclamase en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Entonces, vemos acá el símbolo de bautismo entonces en el cruce del Mar Rojo. Un símbolo es un ejemplo que nos ayuda a comprender otra cosa. El relato del éxodo de Israel está repleto de símbolos que nos ayudan a comprender las realidades espirituales, como lo hemos escrito. Del santuario, por ejemplo, del santuario terrenal, por ejemplo, Pablo dice concretamente que era símbolo ¿para qué? Para el tiempo presente. Y eso está en Hebreos 9:9. Acá le voy a leer justamente el texto. Es más claro que el agua. Dice acá la palabra de Dios, ¿no? Lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacerlo perfecto, cuanto a la conciencia al que servía con ello. Entonces bien claro dice de que es símbolo ¿para qué? Para el tiempo presente. Más claro no puede ser. Vamos a ver acá lo que es el símbolo y la realidad espiritual. Al cruzar el Mar Rojo, Israel dejaba la esclavitud de Egipto y entraba bajo la nube y una nueva vida de libertad. ¿Qué significa entonces eso? En Romanos 6:4-11, ¿no? En el bautismo dejamos ¿qué cosa? La vida de esclavitud bajo el pecado y entramos en una nueva vida en Cristo. Así como Israel dejó Egipto, el cristiano deja el pecado de la mundanalidad, ¿no? Dios le proveyó de maná para alimentarse al pueblo de Israel cuando estaba 40 años en el desierto. En San Juan 6:48, ¿qué dijo Jesús de sí mismo para nosotros? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Nuestro pan espiritual, que tenemos que nutrirnos diariamente en comunión con Dios, con su palabra y mediante la oración y la testificación. Todos bebieron del agua de la roca, de esa roca grande, de esa roca partida, que Dios sacó agua, y eso está en el resto arqueológico que Ron Guaya justamente descubrió. Entonces, San Juan 4:10, ¿recuerdan lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana? Que todo aquel que bebiere de esta agua, ¿qué cosa? Tendrá vida eterna. El agua viva es Jesús. Entonces, todos esos son símbolos pues de la redención, ¿no? En San Juan 1:36 dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, ¿quién dijo? Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, teniendo en cuenta que la sangre es símbolo de la vida, ¿no? Así dijo el Señor por medio de Moisés, ¿no? Que en la vida está en la sangre, está eso en Levítico 17:11. Entonces, ¿qué lecciones se desprenden de los sacrificios mostrados en Levítico capítulo 4, versículo 32 al 35? ¿Y qué Juan dice que son símbolos de Jesús? Vamos a ver en Levíticos capítulo 4, versículo 32 al 35. Más claro no puede ser. Levíticos capítulo 4. Dice así la palabra de Dios.
Y si trajera cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá. Cordero, mira, cordero sin defecto, sin mancha. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará por la expiación en el lugar donde se degüella el holocausto, en el altar del holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación o del sacrificio y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará toda la sangre al pie del altar y le quitará todo su sebo como fue quitado el sebo del sacrificio de los paces y lo hará el sacerdote arder en el altar sobre la ofrenda encendida. El oferente coloca sus manos sobre el cordero o el pecador, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos confesar nuestro pecado a Jesús. No estar confesando ante un cura, ante un confesionario católico. No, no. Cerrado tus puertas, oras a Dios, pides perdón por tus pecados y pides perdón y pides también el Espíritu Santo. El, el pecador degollaba al animal. Entonces reconocemos con ese acto que Jesús murió por nuestros pecados. El sacerdote pone su sangre sobre las cuatro esquinas, ¿no? Sobre los cuernos del altar y derrama, ¿qué cosa? El resto de la sangre en medio del holocausto. Entonces eso quiere decir que la sangre que Jesús derramó en la cruz tiene poder para salvarnos. Se quema la grasa sobre el altar también. Rendimos así nuestra vida a Jesús, ¿no? El sacerdote hace expiación por el pecado. Únicamente un sacerdote podía hacerlo, no cualquier persona que diga, no, yo voy a ser sacerdote y voy a hacer expiación por ti. No. Eran justamente, eso lo hacía justamente Aarón, sus hijos y sus descendientes. Entonces, eso quiere decir que Jesús expía el pecado. Entonces, el sacerdocio aarónico era un símbolo de que Jesús es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Entonces, vamos a hablar ahora sobre justamente Hebreos capítulo 4. Vamos a analizar Hebreos capítulo 4, ¿ya? Hebreos capítulo 4. Ahí está bien claro la palabra de Dios, ¿ya? Vamos a ver la primera parte del versículo 3. Todo este capítulo se titula Dios reposó en el séptimo día. Y hace una analogía, una comparación con el reposo espiritual. Porque sábado es reposo espiritual, por si acaso. Tanto físico como espiritual. Dice así. Pero entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo, ¿no? Por lo que hemos creído, entramos en el reposo. Entonces, en Hebreo 3, capítulo 3 y capítulo 4, Pablo entra de lleno en el tema del descanso usando símbolos tomados del Antiguo Testamento. Entonces, Dios prometió un descanso para Israel cuando poseyeran la tierra de Canaán. Sin embargo, solo pudieron entrar en ese reposo los que creyeron y perseveraron. Esta promesa había comenzado justamente desde que Dios llamó a Abraham. ¿Se recuerdan? Sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a la tierra que te mostraré. Y esa tierra prometida era Canaán. Y Dios cumplió su promesa con Abraham. Abraham vivió en la tierra de Canaán, ¿ya? Pero justamente había comprado un pedazo para morar allí, ¿no? Pero llegó a morar ahí en Canaán. Pero eso no era la promesa total. La promesa total era para su descendencia. Ajá. Todavía iban a nacer Isaac, Jacob, sus 12 hijos, ¿no? Y todavía iban a morar todavía en tierra de Egipto, en tierra de Gosén. Y después de eso, después de 4 generaciones, recién iban a entrar a la tierra prometida Israel, y no inmediatamente, ¿no? La historia es muy triste, que cuando salieron de Egipto, Dios tenía el propósito de introducirlos inmediatamente a la tierra de Canaán, pero por su falta de fe. ¿Se acuerdan de la historia de los 2 espías
que 10 apostataron y solamente Josué y Caleb fueron fieles? Entonces les dijo, así como 40 días ya están acá, pues día por año te lo he dado. Por tanto, 40 años estarán en el desierto y ustedes morirán. Pero más a sus hijos, a sus niños, ellos entrarán en mi descanso. Ellos entrarán en la tierra prometida. Y así fue. Después de 40 años, ni Moisés entró, porque también Moisés fracasó. Y Josué, el líder que continuó después del liderazgo de Moisés, él fue que, por la ayuda de Dios, pudieron entrar, destruyendo, ¿no?, las murallas de Jericó. Así pudieron entrar a la tierra prometida de Canaán. Entonces sí, al final Dios cumplió su promesa. Entonces, es así como lo ven. Por eso dice acá, sin embargo, solo pudieron entrar en ese reposo los que creyeron y perseveraron. Había muchos murmuradores en el tiempo de Moisés, que dijeron, mejor hubiéramos quedadonos en la tierra de Egipto porque ahí teníamos carne, podíamos comer todos los días. En cambio, Dios nos tiene acá en el desierto para morirnos, no tenemos agua ni pan, no tenemos carne, ya estamos aburridos con el maná que cae del cielo. Así murmuraban. Era una multitud mixta. Hasta Coré se rebeló. Coré era el propiciador que quería crear una división e irse con un grupo pequeño de israelitas a la tierra de Egipto. Terrible, tuvieron que ser destruidos. Para descansar en Cristo debemos confiar plenamente en sus promesas, creerlas completamente y perseverar cada día en nuestra comunión con Él. Así es. ¿Dónde se encuentran estas promesas? ¿Cómo creer en ellas? ¿De qué manera debo perseverar? Leyendo la palabra con fe. Claro que sí, con fe. Y creer en su promesa. Porque hasta el diablo lee la Biblia. Hasta el diablo cree en Dios. ¿Ya? Pero lo usa para su terreno. Para poder atacar al pueblo de Dios. Entonces, no sigamos sus pasos. Tenemos que creer en sus promesas para poder obedecer y enseñar a otros el camino de Dios. No entrar en el reposo. Salmo 95:11. Vamos a leer la palabra de Dios. Salmo 95:11. ¿Qué dice el salmista? Dice así. Por tanto, mire, voy a leerle el versículo previo, ¿ya? Porque todo este capítulo justamente habla de eso. Pero lo voy a leer justamente del versículo 7 al 11, ¿ya? Me parece interesante para poder entender. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su rebaño y ovejas de su mano. Si hoy oyere su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, o sea, como en el desierto, en el tiempo de Moisés, como en el día de Moisés en el desierto. Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Exactamente, como les dije. Los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, sino los hijos de los que salieron de Egipto son los que entraron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. El pensamiento de Pablo entonces puede parecer confuso. ¿Qué tiene que ver el juramento de Dios con el sábado y la creación? Claro que sí. Vamos a ver. Recordemos que hablamos de símbolos. Pablo usa la desobediencia del pueblo de Israel, por lo cual no entraron en Canaán, como símbolo del rechazo de Jesús, de Israel como nación. O sea, para su tiempo de Pablo, justamente el pueblo judío selló su rechazo a Dios crucificando a Jesús. Y finalmente, cuando apedrearon a Esteban, en la profecía de las 70 semanas, quedó sellada al final, justamente, su rechazo de Jesús de Israel como nación. Entonces, aunque Dios había determinado desde el principio de la creación que sus hijos tendrían reposo, no todos lo alcanzaron, porque Dios no obliga, Dios invita.
Vamos a ver. El descanso prometido entonces es el reposo del alma, que se introduce con la entrega plena a Cristo y con la integración de la vida al propósito eterno de Dios. Vamos a leer, a ver, Jeremías 6:16 y Mateo 11:29. A ver, secretarias, Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Qué claro es la palabra de Dios, justamente. Dios nos dice, mirad los caminos antiguos, las sendas antiguas, y andad por ellas. Dios constantemente invitando. ¿Pero qué dijeron en su incredulidad? No queremos entrar en reposo. Entonces Dios siempre invitando, siempre invitando. En Mateo 11:29 dice Jesús, llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, o sea, seguir mi camino, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se dan cuenta? Entonces, justamente la salvación en Cristo tiene que ver con el reposo también espiritual. ¿Y cuál es el reposo espiritual? Que Dios bendijo y santificó en la creación. Esto tiene que ver con el día. Por favor, que los evangélicos y católicos no desprecien este texto. La palabra de Dios es clara. Sí tiene que ver con el día de reposo, literal también, con el sábado, para ser más claro. Y hay un texto contundente. Vamos a ver Marcos 12:12. Y con esto es contundente. ¿Por qué tiene que ver el sábado de reposo espiritual? Y procuraban prenderle porque entendían que decía a ellos aquella parábola. Mas temían a la multitud y dejándole se fueron. Entonces es terrible. Siempre los judíos rechazaban a Cristo. Pero acá hay un texto también importante. Marcos 2:27-28. También le dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y el sábado lo llama reposo. Más claro no puede ser, Sabbat. 28, aquí está. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, del sábado, del Shabbat. ¿Se dan cuenta? Cristo nos ofrece un reposo espiritual en el corazón. Pero Cristo aún más dice ahí, él textualmente lo dice, por tanto, yo soy el Señor del sábado. Esa palabra yo soy quiere decir que es el dueño, el creador del sábado. Entonces, acá no me vengan de que Jesús me va a dar reposo y voy a descansar el domingo. Un falso día de reposo que para nada es bíblico. Así es, hermanos. Todavía estamos a tiempo entonces de entrar en este reposo, pero es urgente que tomemos ya la decisión. Hay un plazo para entrar, que es hoy. Y eso está claramente en Hebreos. Capítulo 4, vamos a leer ese versículo 6 y 7. Es bien claro la palabra de Dios. Dice, así, esto lo dice Pablo. Así pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero no fue anunciado no entraron por causa de esa desobediencia. Está hablando también, ya no solamente para el tiempo de Moisés, sino para el tiempo también de Jesús, que estos judíos rechazaron a Cristo, ¿no? Como dice Pablo, mataron al autor de la vida, ¿no? No, eso lo dijo el apóstol Pedro. Ustedes matasteis al autor de la vida. En ese discurso, ¿no? En el versículo 7 dice, determina otra vez cierto día diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Así es, hermano, es la invitación para hoy. Entonces, el reposo futuro, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, Hebreos 4:8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Claro, pues cómo va a hablar del domingo, de luna, no, está hablando del sábado.
Porque Josué, el pueblo de Israel, ¿qué día guardaba? El sábado. Entonces, no fue Josué el que introdujo al pueblo de Israel en el reposo al entrar en Canaán. No era este el reposo del cual hablaba el Salmo 95 que Pablo usa aquí. ¿De qué está hablando Pablo? Del sábado. Volvemos a los símbolos. Hay un reposo futuro vinculado a la Canaán celestial y al sábado. Vamos a leer versículos 10 y 11. Es interesante, ¿eh? Dice: porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras. O sea, tiene que dejar de trabajar en cosas personales, como Dios de la suya. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, tanto espiritual como literal, como ya se ha demostrado. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Avisados estamos, hermanos. Avisados. Entonces, el día de reposo, el día sábado, literalmente, es el día de descanso, y con eso estás dando a entender, a conocer tu fe en que te has entregado en Cristo y que has entrado en el reposo espiritual de Cristo. Entonces, eso es la señal del pueblo de Dios, la señal que estás obedeciendo a Cristo, que dijo: si me amas, guarda mis mandamientos, ¿no? Entonces, este reposo refleja el descanso de Dios en el primer sábado de la historia. Significa que podemos cesar de nuestras obras y confiar en su salvación. La mejor preparación que puedes tener para la segunda venida de Cristo, y por tanto para la entrada de la Canaán celestial, porque nos va a llevar al cielo por 1000 años, a la Nueva Jerusalén, es descansar con fe firme en la gran salvación que nos trajo en su primera venida. Debéis creer en Cristo como en un Salvador personal. Seremos salvados entonces cuando entremos en el reposo, ya a partir de la segunda venida de Cristo. Seremos salvados eternamente cuando entremos por la puerta de la ciudad. Entonces podremos regocijarnos de que somos salvados, eternamente salvados. Pero hasta entonces necesitamos prestar oídos a la admonición, a la advertencia, al consejo del apóstol Pablo, ¿no? Tener un conocimiento de Canaán, cantar los himnos de Canaán, regocijarse en la perspectiva de entrar en Canaán. No llevó a los hijos de Israel hasta las viñas y olivares de la tierra prometida. Tan solo podía hacer la suya en verdad, ocupándola, cumpliendo con las condiciones, ejerciendo fe viviente en Dios, aferrándose de sus promesas. Esto está haciendo recordar esa parte que les dije, ¿no? Cuando los 2 espías fueron y encontraron viñas ahí en la tierra prometida, pero 10 espías de 10 tribus tuvieron miedo, fueron cobardes, dijeron de que esos hombres eran gigantes y nosotros somos como langostas, no podemos entrar. Y entonces ellos, por su incredulidad, no entraron en el reposo, pero Josué y Caleb sí entraron al reposo, a la tierra prometida. Así es, hermano, he querido traerlos esto, repaso de escuela sabática. Bueno, gracias a Dios vamos a poder terminar con una oración. Querido Padre eterno, gracias, Señor, por este breve repaso. Te rogamos que nos ayudes a aumentar nuestra fe para poder entrar en ese reposo, Señor, que dentro de 10 años literalmente se va a cumplir. Pero queremos entrar en el reposo hoy mismo, espiritualmente, descansando en tu fe, en tu confianza. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, cumpliendo tu propósito, tu mandato, y poder, Señor, hacer la obra que nos toca. Favores que te lo agradecemos por el perdón de nuestros pecados, solamente confiando en los méritos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Dios lo bendiga. Transmitiremos en breves momentos, de acá cortos momentos, el culto de la escuela Sabbat, el culto divino, y va a haber, y prepárense porque se trata justamente sobre los eventos de los últimos días. Muy bien, entonces será hasta la próxima.